domingo, Señor. Gracias porque tú resucitaste un día, Señor. Y ahora estás a la diestra del Padre preparando morada para cada uno de nosotros. Gracias, Dios, porque tú eres un Dios vivo, un vivo que permanece para siempre, Señor. Por eso esta mañana, Señor, tu pueblo se congrega, se reúne para darte la gloria y la honra a ti, Señor. Gracias por todo lo que nos has concedido hacer esta mañana. Señor, queremos abrir tu libro esta mañana. Queremos, Señor, oír tu palabra, Señor, que tú puedas hablar, tú puedas ministrar a cada uno de nosotros. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito nuestro Dios, amados hermanos. Señor nos concedió esta semana estar en retiro de las iglesias Oasis, ¿verdad? Un tiempo muy especial. Me hubiera gustado que todos estuvieran por ahí, pero vamos a hacer algo. Aquellos que estén interesados en la palabra que estuvimos recibiendo en el campamento, en el retiro, acérquese, traiga una memoria y se la vamos a hacer llegar. Los hermanos me dijeron que ahí está, así que si usted quiere recibirla y poder compartir la palabra, pues sería de bendición poderla escuchar. Así que bendito nuestro Señor. Hermanos, estuvimos en el retiro, voy a recordarles nada más un versículo. Estuvimos hablando acerca de protegiendo o protejamos a la familia. Y hermanos, la familia es indispensable en cada sociedad. Es más, en el corazón de Dios nació la familia y realmente en este tiempo dedicamos mucho tiempo a las familias y la palabra tiene mucho que ver con eso, con lo de la familia. Así que bendito el Señor. Veíamos un versículo muy especial, el que más me gustó a mí fue el de Nehemías 4:14, donde les decía, no les tengan miedo, acuérdense del Señor que es grande y temible, y peleen por sus hermanos, peleen por sus hijos e hijas, y por sus esposas y sus hogares. Así dice Nehemías capítulo 4, versículo 14. Y estuvimos viendo, ¿cuántos llenaron esta hoja de los que fuimos? ¿Cuántos llenaron la hoja? ¿Ven? La llenaron. Estuvimos viendo los enemigos que tiene la familia. Fíjense que la familia tiene un montón de enemigos, pero ¿cuál es el principal enemigo de la familia? ¿Quién es el principal enemigo de la familia, hermanos? El diablo y sus demonios. El diablo quiere destruir los hogares, quiere destruir la familia. Destruyendo la familia, se destruye un hogar, se destruye una sociedad, se destruye un país. Imagínense, por eso es que el diablo está interesado en destruir nuestras familias, ¿verdad? Y vimos varias cosas ahí también. Y también vimos elementos que contribuyen a la felicidad de la familia. Me llamó mucho la atención lo que el hermano compartía acerca de nuestro hermano Borgochea, nuestro hermano Ormachea se llama. Yo he oído muchas prédicas de él. Y él hablaba de 4 tipos de familias. ¿Se recuerdan los que fuimos? Las familias aisladas. ¿Quiénes son las familias aisladas, hermanos? Esas familias aisladas, ¿verdad? Que van a comer todos, pero todos están ¿a dónde? En el teléfono y no platican para nada. Hermanos, antes era viniendo y era de, ¿cómo se llama? Obligación. En mis tiempos, cuando yo fui niño, hace más de 50 años, por supuesto, ¿verdad? Era obligación sentarnos a comer desayuno, almuerzo y cena juntos, ¿sí? La familia desayunábamos juntos, almorzábamos juntos y cenábamos juntos. La gente entraba a trabajar a las 8 de la mañana, salía a las 12 del mediodía para ir a comer con su familia, regresaba hasta las 2 de la tarde y salía a las 4 de la tarde. Pero ahora, hermano, entramos a las 4 de la mañana y salimos a las 10 de la noche. Entonces no hay ni tiempo a veces. Pero el hermano hablaba acerca de poder tener tiempo para cenar juntos. Por eso el Señor instituyó la cena del Señor. Porque la cena del Señor tiene que ver que por lo menos juntas las familias pueden cenar y pasar tiempo juntos. ¿Verdad que es muy lindo pasar la familia juntos? Mire, cuando usted se sienta a cenar con su familia, quítese los celulares, hombre. Sí, guardémoslos. Si es que ese es un gran libro, hermano. No sé, la tecnología ha venido a arruinarlo todo. Imagínense que las familias se sientan a cenar y están en el teléfono, chateando con medio mundo, menos en la familia. No hay tiempo. Por eso es importante tomar el tiempo, las prioridades, hablaba el hermano, de las cuales deben de ser nuestras prioridades como creyentes, como hijos del Señor. ¿Cuáles deben de ser nuestras prioridades? Entonces hablaba de esas familias aisladas, las familias confrontativas que platican, pero solo para pelear. Se hablan, se comunican, pero ¿solo para qué? Para pelear. Fíjense. Hay familias que solo hablan, ¿crees que platican? Solo para pelear, para sacarse el indio, para sacarse todo. Estaban las familias también dictatoriales, esas familias que aquí mando yo, y aquí se hace lo que yo digo. Tremendo, ¿no? Pero también están las familias cooperativas donde todos somos parte de una misma familia en la casa, todos colaboramos con la familia, todos
estamos ahí juntos trabajando, ¿verdad? Entonces, esas cosas vimos, hablábamos acerca de esa cooperación, pero también hablábamos, amados hermanos, una de las cosas que a mí me gustó mucho, que el hermano mencionó, es acerca de la comunicación entre las familias. Ya lo vamos a hacer más adelante, pero él habló de la tríada de las L's, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Esas L's, ¿verdad? ¿Lentos para qué? Para oír primero. ¿Lentos para qué? Las familias, para hablar. ¿Y lentos para qué? Para enojarse. Ya vamos a ver un versículo acerca de eso. No quiero repetir lo que el hermano compartió ayer, pero quiero que pongas ahí la primera diapositiva. Y vamos a hablar acerca de esto de la familia. Es un tema que el hermano Víctor me regaló. Es muy lindo. Se llama la autoridad de la familia. Y hablando de las familias, amados hermanos, fíjense que queremos esta mañana de veras continuar hablando de la familia. Tan importante es la familia. Cuán importante es que la mamá, papá y los niños estén juntos y podamos entender el propósito de Dios como familias. Y esta mañana, amados hermanos, esperemos que como papás que estamos aquí, los papás podamos ejercer realmente la autoridad que Dios nos ha delegado como padres delante de nuestros hijos. ¿Sabe que Dios tiene autoridad? Hay autoridades civiles, hay autoridades eclesiásticas, pero también hay autoridad de la familia. Yo quiero que vayamos a Efesios capítulo 6. Vamos a Efesios, hermanos, capítulo 6. Acompáñenme a Efesios capítulo 6. Vamos ahí a Efesios capítulo 6, ¿verdad? Vamos a ver unos versículos ahí. Capítulo 6, versículo 1. Hablando acerca de los padres y de los hijos. Mire, Efesios capítulo 1, capítulo 6, perdón. La autoridad de la familia. Imagínense qué lindo eso. Vamos al versículo 1, capítulo 6 de Efesios, ¿lo tenemos? Amén. Dice, mire, Efesios 6, 1, dice, hijos, obedecer en el Señor ¿a quiénes? A vuestros padres. ¿Por qué dice? Porque es justo. Y mire, el quinto mandamiento aparece aquí, dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Para qué dice? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Es un mandamiento con promesa, amados hermanos. Es un mandamiento que tiene promesa y dice ahí para que te vaya bien en la vida, aquí en la tierra. Mire, y versículo 4, pero mire, y vosotros padres, aquí está hablando tanto de los hijos como de los papás. Y vosotros padres, ¿qué le gusta a los muchachos? No provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos, ¿qué dice? En disciplina y amonestación del Señor. Hermanos, este pasaje realmente trata sobre la relación de la autoridad entre los padres y los hijos. Y hermanos, y estos primeros 3 versículos se concentran en la respuesta que Dios espera de los hijos hacia la autoridad delegada a los padres. ¿Cuál es la respuesta que Dios espera de los hijos ante la autoridad delegada por Dios? Es la obediencia. La obediencia. Creo que es una de las palabras más difíciles que hablamos ahora, la obediencia. Creo que es algo que tenemos que trabajar mucho, hermanos, la obediencia. Pero hermanos, esa es la respuesta que Dios espera de los hijos hacia la autoridad legada hacia los papás, la obediencia. Y el versículo 4 se concentra en la forma en que los padres deben de ejercer esa autoridad. Y por eso vamos a dedicar esta mañana a esos versículos. Hermanos, poneme la siguiente, quizás solo así, esa diapositiva solo nos sirve porque Dios ha delegado autoridad tanto al Estado como a la iglesia. Y a cada uno, según a la familia son los papás, al Estado pues son los presidentes, etcétera, etcétera, la iglesia los pastores, el presbiterio. Y hay un instrumento de castigo ahí, mire, para la familia, ¿qué es, hermanos? No lo he leído, va, lo voy a leer yo. ¿Cuál es el instrumento para la familia? Eso como que ya no va con nosotros, ¿va, hermano? Uy, hermano, la vara. Y no voy a hablar de la vara, no se preocupe, va. Antes, ¿sabe qué hacía yo antes? Yo antes hasta mandaba a hacer vara y los hermanos que me decían, hermano, regálame una vara, yo se la regalaba. Hasta que un día a la clínica casi me ponen una demanda porque yo andaba regalando varas, ¿verdad? Porque nadie quiere disciplinar a los hijos ahora. Nadie. Si ahora, ¿quién manda en casa, hermano? No diga, por favor. Entonces, y en el Estado, pues la autoridad, el instrumento de castigo es la espada, la cárcel, etcétera, etcétera. Mire, objeto
del castigo, formar hijos, yo lo voy a llamar discipular hijos, formar ciudadanos del Estado, y la iglesia formar discípulos. Ahora, pasemos a la siguiente. Hermanos, hay algo que debemos de entender. Cuando hablamos de la autoridad, déjenme decirle que nuestra cultura no acepta la autoridad. Vivimos en un mundo y vivimos en un país donde nuestra cultura, nuestra gente no entiende de autoridad. Y mucha gente, amados hermanos, no solo no quiere tener autoridad, sino que no quieren tomar la autoridad también, no quieren ejercer autoridad. Mucha gente no quiere complicarse la vida y muchos papás no se quieren complicar con los hijos. ¡Ay, déjalo, no le va a pasar nada! Porque no queremos tener líos con los hijos. Que el niño ya quiere un celular, dáselo, hombre. Y si el Facebook solo es para niños de 14 años, pues no importa, hay que diga que tiene 15 años. El papá le dice eso. ¿Sabe por qué hace eso? Porque no quiere ejercer autoridad, porque no quiere comprometerse, no quiere líos. Muchos papás vivimos en un mundo, hijo, ¿y qué quieres, hijo? Y ahora ya lo vamos a ver, pero ¿y qué te quieres poner? ¿Cómo te quieres cortar el pelo, hijo? La autoridad se ha perdido. Se ha perdido, amados. Por eso voy a hablar yo esta mañana acerca de la autoridad. Porque vivimos en un país donde estamos rechazando y hemos rechazado la autoridad. Mire, y eso lo hacemos porque es una reacción natural del estado caído del ser humano por causa del pecado. Y por todos... A ver si me regalan otro micrófono, como salud. La batería va a estar mintiendo. Descuéntese, voy a hacer la autoridad. Bueno, pero hermanos, hablamos de que la pérdida de la autoridad se debe a la caída del hombre. Por causa del pecado, el hombre ha perdido toda la autoridad. Hemos perdido toda autoridad. Y hermanos, y ¿sabe qué también? También ha habido mucho abuso de todas las esferas a nivel mundial. Abuso del Estado. Abuso mismo de la iglesia. Pero también ha habido abuso de los padres en los hogares, en el maltrato. Por eso es que se ha perdido toda autoridad. Uno por causa del pecado, pero también porque han habido muchos abusos históricos. Nuestro país es un ejemplo. Abuso del Estado, perdón que lo diga, a ver si no desaparezco. Abuso de las iglesias, porque las iglesias están abusando de la gente. Y abuso también de los hogares, de nuestros hogares, de los papás con los hijos, ¿verdad? Y eso ha sido uno de los problemas más serios que hemos pasado y hemos vivido, hermanos. Ahora, hermanos, sin embargo, no debemos de olvidar que como padres, óigame bien, como padres, somos los agentes de Dios para criar a nuestros hijos. Oiga bien lo que le voy a decir. Como padres, Dios nos ha dado algo, nos ha puesto como agentes para criar a nuestros hijos. Y de eso yo quiero que hablemos esta mañana. Somos los agentes de Dios para criar a nuestros hijos. Usted que es papá, usted que quiere casar y va a ser papá y mamá, Dios lo quiere hacer agente, o Dios lo ha hecho agente de Dios para criar a nuestros hijos, para discipular a nuestros hijos. Y entonces, hermanos, esta mañana vamos a enfocarnos en tres aspectos. Ahí está el primero, mire. Dice, los padres son los delegados, dice, son los delegados, los agentes de Dios. Mire, versículo 4, vamos al versículo 4. ¿Cómo dice ese versículo 4? ¿Cómo comienza ahí en Efesios 6, versículo 4? ¿Qué dice, hermanos? A ver, quiero que todos estemos en la palabra, está haciendo calor, pero quiero que se mantenga despierto. Usted no se imagina cómo he orado, yo iba a hablar de la resurrección y hablar de muchas cosas, pero orando al Señor me ponía a compartir, no porque había preparado 2 palabras. Y ¿sabe lo que le pedí al Señor? Señor, ayúdame que los hermanos estén despiertos. Abra los ojos, hermanos. A ver si me consigo una manguera, el que está dormido, no, es para que se despierten. Pero ¿cómo dice ese versículo 4 al principio? ¿Cómo dice? ¿Y vosotros qué? ¿Cómo dice, hermanos? Denote esa parte, dice, vosotros padres. Ahí no dice abuelos, ahí no dice tíos, ahí no dice padrinos, dice a vosotros padres. Hermanos, ¿por qué? Porque Dios a cada uno de nosotros nos ha delegado algo.
Y es que Dios nos ha delegado, somos agentes de Dios para crear a nuestros hijos. Gracias a Dios por los abuelos. Algún día yo voy a ser abuelo, espero que no me toque criar hijos, perdón, nietos, ¿verdad? Y gloria a Dios por los abuelos. Pero ¿cuál es el problema de los abuelos? ¿Qué es el problema de los abuelos, hermano? Usted lo ha dicho, yo no dije nada. ¿Sabe cuál es el problema? Con nosotros fueron muy estrictos. Mi papá a mí no me dejaba pasar nada. Si solo una mirada me hacía así, yo sabía que me iba a caer. Y llegaba a la casa y mi papá quitaba el cincho y era cinchaseada solo porque me metí en medio de una persona que le estaba hablando. Con solo que yo me metiera en medio, era segura cinchaseada. Ahí que fuera a decir algo, era segura cinchaseada. Ya no hacíamos nada. Nos tenían bien quietecitos a nosotros en ese tiempo. Íbamos a la iglesia y me decía, aquí te va a quedar sentado. 4 o 5 años, pero yo quería jugar. Ahí se va a estar sentado. Ahí que me fuera a levantar, hermano. Que anduviera yo ahí corriendo y saltando. No, hombre, solo una miradita era suficiente para saber lo que se me esperaba. Había autoridad. La autoridad que ha pasado ahora. ¿Por qué los hijos no obedecen? ¿Por qué no hacen caso? ¿Se ha preguntado eso usted? ¿Dónde cree que comienza la autoridad? ¿Dónde comienzan las prioridades? ¿Qué les estamos enseñando a nuestros hijos? Para nuestros hijos, ¿qué es lo prioritario? ¿Qué es la prioridad para nuestros hijos? ¿Qué les hemos enseñado nosotros? Hermanos, ¿sabe que la palabra enseña que la primera prioridad para usted y mía es Dios? ¿Qué dice allá en Mateo 23:6? Buscar primeramente el reino de Dios y justicia. ¿Qué decía el hermano? Y las demás cosas, el carro, la casa, los chuchos, lo que quiera usted tener, va a venir. ¿Por qué dice? Pero busqué primeramente. ¿Sabe qué es la prioridad? Esa es la primera prioridad del hombre de Dios, es Dios mismo. Vive delante de Dios, camina delante de Dios. ¿Cuál es la segunda prioridad del hombre? Lo que estuvimos ayer lo enseñaron y a mí ya me lo habían enseñado, me lo recordaron. La esposa, muy bien. ¿Dónde están las esposas felices y contentas? Sí, que después van las esposas y los hijos. Y después van las demás cosas. Pero primeramente debemos de buscar a Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Entonces, hermanos, lo primero que vemos aquí es que los padres son los delegados, son los agentes de Dios. Y hermanos, debido a que no queremos hacer eso, debido a ese rechazo, es bien común hoy en día que los padres vacilamos en cumplir el mandato bíblico que Dios nos ha dejado como autoridad sobre nuestros hijos. Y hermanos, y debemos de enseñar esto a nuestros hijos desde ya, de la autoridad, que hay autoridad por todos lados, pero la autoridad comienza en casa. Y mire, ¿por qué Dios nos ha puesto como agentes de Dios, como delegados para dar la autoridad, para llevar la autoridad en nuestra casa? Quizás pudiéramos hacer algunas preguntas. Por ejemplo, ¿cuál es la naturaleza de la autoridad del padre sobre los hijos? ¿Cuál es la naturaleza? ¿Es absoluta o es relativa? Oiga bien, ¿tenemos derecho a decirles lo que deben de hacer a nuestros hijos? ¿Cree usted que tenemos derecho? O cosas como, porque nosotros somos más grandes, tenemos mejor experiencia, mejor conocimiento con nuestros hijos, ¿será eso que nos da la capacidad de tener autoridad? Pues déjeme decir esta mañana que no es eso. No. La autoridad se deriva directamente de Dios, quien nos la ha delegado. Dios nos ha dado la autoridad y nos dice a vosotros padres, mire, desde el momento que usted como papá decidió tener hijos, desde el momento en que aquel esperma entró en el óvulo de aquella mujer, de aquella mamá, de ahí se inició la vida, se concibió. Y valga el anuncio que voy a hacer. Oremos, hermanos, porque antes de que esta asamblea termine, quieren aprobar el aborto en este país. De verdad. Yo no entiendo cómo cristianos podemos apoyar a organizaciones como, o organizaciones o partidos políticos o ONG que están en contra de la vida. Hermanos, ¿qué dice el Salmo 136? Dice que mi embrión vieron, o mis ojos, o mi embrión vieron tus ojos, dice, como diciendo, desde que se concibió, desde que se unió aquel esperma con aquel óvulo, comenzó la vida. Y cada vez que alguien aborta, es un asesinato.
Nunca lo olvide que cada vez que alguien aborta, eso es un asesinato. Y eso es vital, hermanos. Los que leyeron Levítico, ¿qué le pasaba a aquel que mataba a otro? ¿Qué le tocaba? Sí, pena de muerte, hermano. Si no, de este país, si este país ya poquitos deberíamos de existir. A mí de milagro no me tocó esa pena. Estuve a punto de llegar a esa pena también. Pero hermanos, oremos al Señor para que en este país no se apruebe el aborto. Indispensablemente las circunstancias por las que la gente quiere abortar. No es de Dios el abortar. Dios dio la vida y desde que se une comienza la vida de ese ser, comienza la conciencia de una persona. No podemos apoyar cosas como ese tipo. Hermanos, dice, ese salmo dice, mi embrión vieron tus ojos. Y atentar con ese embrión es atentar con la vida de un ser humano. Eso se llama asesinato. Y no podemos permitir eso. ¿Sabe que la iglesia no se postula por cosas como esas que son tan importantes? Cristianos van a hacer un montón de manifestaciones para que les paguen mejor, para que quiten al director, para que quiten al presidente. Bueno, no, al presidente no lo pueden quitar, pero la gente hace un montón de manifestaciones. La iglesia, ¿por qué no dice nada ante la situación de que este país quieren aprobar el aborto? Gracias a Dios no aprobaron el matrimonio, no quieren aprobar el matrimonio entre homosexuales, pero lo quieren hacer también. No, hermanos, si el juicio no vino, y el juicio no va a venir más, ¿y sabe por dónde va a comenzar? Por la iglesia. Porque la iglesia no está siendo obediente a la voz de Dios. La iglesia, hermano, no está ejerciendo la autoridad que Dios le ha dado. Entonces, hermanos, eso ocurre cuando nos convertimos en papá, cuando mamá y mamá se juntan y allí ya se une y nace un bebé. Allí cuando ya el esperma entró al óvulo y ahí ya comenzó aquel embrión, ahí usted se acaba de graduar de papá y de mamá y comienza usted a hablarle al vientre de su esposa. Ay, ahí está mi niño o mi niña, no sabe qué. Y le habla y le platica. No necesidad que le diera un gran título. Allí usted se estaba graduando de papá. Ahí comienza lo bueno. Ahí comienza lo de Dios. La autoridad de Dios, ser papá, ser mamá. Y ahí comienza, papás, ahí comienza la responsabilidad. La autoridad que Dios nos ha delegado. Mire, déjeme decir una cosa esta mañana. Si usted no está seguro de la naturaleza y el alcance de la autoridad delegada por Dios, sus hijos sufrirán gravemente el proceso de la crianza. O sea, ese proceso de discipulado, si usted no tiene bien claro la autoridad, lo que Dios le ha dado, lo que le ha puesto a hacer, si usted no tiene bien claro sus hijos, mis hijos van a sufrir, mis nietos van a sufrir. Si yo no tengo bien claro el proceso de la crianza, ¿sabe que el mundo secular ha desligado a Dios del proceso de la crianza? ¿Sabe que el mundo no toma en cuenta a Dios para la crianza? La gente no quiere tomar a Dios en cuenta. Hay que ir aprendiendo en el camino. Ay, mira lo que querás. El niño tiene televisión en el cuarto, tiene internet, tiene todo lo que es disponible. ¿Sabe por qué? Porque el mundo se ha desligado de Dios. Este país, aunque seamos evangélicos, nos hemos desligado de Dios, fíjense. Y venimos a la iglesia. Pero nuestros hijos están recibiendo todo el ataque del mundo. ¿Qué hacemos nosotros? No va a pasar nada. Ahí ve al hermano Alex a orar por nuestro niño para que le saque todos los malos espíritus. Y voy a ir, también le saco los malos espíritus de todas esas cosas. Hermanos, el mundo se ha desligado del proceso de la crianza. Por eso para nosotros es vital, óigame bien, es vital. Eso es lo que Dios nos ha legado, criar a nuestros hijos conforme a la palabra de Dios, pastorear a nuestros hijos para Dios. Eso es, hermanos, ¿cómo le diría yo? Prioritario para usted como papá, pues. Ahora, déjeme decirle una cosa también esta mañana. Criar a nuestros hijos no se trata de nosotros. Criar a nuestros hijos, amados hermanos, no se trata de nosotros. No sé si, poneme la que sigue, papá, no sé si esa es la que sigue. No sé esa, ahora dejémosla ahí. Criar a nuestros hijos, hermanos, no se trata de nosotros. Debemos de comenzar con la claridad y seguridad de que como padres somos los delegados y los agentes de Dios para discipular a nuestros hijos.
Y hermanos, y que no se trata de nuestros objetivos, no se trata de nuestras conveniencias o para alcanzar nuestras metas, sino que Dios nos ha delegado esa autoridad para que busquemos y alcancemos las metas de Dios. Óigame bien lo que le estoy diciendo. Para que alcancemos las metas de Dios para la vida de nuestros hijos. No se trata de nosotros. La crianza se trata de Dios. La crianza no se trata de nosotros, se trata de Dios. No es para nuestros propios deseos, no es para nuestras metas, nuestros propósitos. La crianza, nuestra meta es Dios. Mira lo que le decía el Señor a Abraham. Génesis capítulo 18, yo creo que poner la diapositiva que sí, donde está la de Abraham, hijo. Génesis capítulo, esa creo que es, Génesis capítulo 18. Mire, Génesis capítulo 18, versículo 19. Mire lo que decía Dios a Abraham o de Abraham. Versículo 19. Mire lo que dice estos versículos tan bonitos. Dice, porque yo sé, hablando de Abraham, mire, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí. ¿Qué le va a decir? Que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. O sea, hermanos, el Señor le dijo a Abraham, Abraham, de ti haré una gran nación, y de tu simiente, no de Isaac, sino de tu simiente, o sea, de Cristo, en tu simiente, que le dijo, serán benditas todas las familias de la tierra. Pero Dios mismo testifica de su siervo Abraham, y Abraham dice, Abraham dice, el Señor va a mandar a sus hijos y a su casa que guarden el camino de Jehová. O sea, Abraham va a enseñar a sus hijos a que guarden el camino de Jehová. ¿Por qué, hermanos? Porque la crianza es de Dios. Hermanos, Abraham no iba a buscar sus propios proyectos, sus propios gustos, sus propias metas para sus hijos. Es que no se trata de nuestras metas. No se trata de lo que yo quiero, aunque sea mi niño bonito, mi boboncito, mi princesita. No se trata de mis aspiraciones. A veces decimos como papá, es que yo quiero que él sea lo que yo nunca fui, o que tenga lo que yo nunca tuve. Así dicen los papás. Hermanos, no, criar a nuestros hijos no se trata de eso. No se trata, sino que, hermanos, se trata que alcancemos o que no alcancemos lo que nosotros no tuvimos, sino que se trata de que caminen el camino de Dios. O sea, eso debe ser nuestra meta, que ellos caminen el camino de Jehová, que caminen en la voluntad de Dios. Hermanos, de eso se trata la crianza. Que le enseñemos a nuestros hijos a caminar el camino de Dios. Esa es nuestra tarea. No se trata de que su hija tenga lo que nunca tuvo, o lo que usted no tuvo, sus sueños, sus anhelos. Yo fui uno de ellos antes, fíjense, como yo no podía tener nada porque me metí en el campo, yo miraba pasar la bicicleta, yo quería una bicicleta. Yo decía, cuando yo tenga hijos, le voy a comprar bicicleta. Y cuando yo miraba, había unas pistas de carro, a mí me encantaban las pistas de carro. Yo decía, cuando mis hijos ya tengan hijos, les voy a comprar pistas. ¿Y va a creer que a los hipotes nada de eso les gustó? Que les voy a comprar pelota de fútbol, les compraba las pelotas. Que yo quería jugar béisbol, les compraba guantes de béisbol. ¿Qué? No les quería comprar yo a mis hijos. Pero hermanos, no es que les vamos a dar lo que yo quería, sino los caminos de Dios. ¿Qué le estamos dando a nuestros hijos? Sí, que estudien, tienen que estudiar, no digo que no. Pero Abraham decía ahí, de eso se trata, que caminen el camino de Jehová, que caminen en la voluntad de Dios, de eso se trata. Y Abraham dijo, eso es lo que yo voy a hacer con mi pueblo, con mis hijos. ¿Qué podríamos decir de nosotros, hermanos? ¿Cuántos venimos aquí y ejercemos la autoridad que se nos ha delegado? Lo primero que debemos tener bien claro, amados hermanos, es que usted no viene a su hijo demandando esa obediencia para nuestros propios fines. Si anhelamos que nuestros hijos sean obedientes, pero no para nuestros propios fines, para que ellos se rindan y le obedezcan a Dios. Esa debe ser nuestra meta, nuestro objetivo, que ellos obedezcan, se rindan a Dios. De manera que cuando usted corrige o disciplina, no está actuando en su propia voluntad, sino lo hace en el nombre de Dios. Y mire, cuando
Cuando ejerce la autoridad sobre sus hijos, usted no le está obligando a someterse. Para que usted, a veces, porque nosotros, ¿sabe cuándo disciplinamos a nuestros hijos? Cuando ya nos rebalsa. Cuando ya no nos obedece. ¿Qué te doy? Vení para acá. ¿Cuántos hemos actuado así? Que ya no nos obedecen, ya nos sacaron de quicio. Esa no es la manera. No hemos enseñado, como dice su palabra. A veces actuamos así porque los niños no hicieron lo que nosotros queríamos. Pero hermanos, cuando estamos bajo la autoridad del gobierno de Dios, Dios primero nos somete a nosotros a obedecerle a Él. Si nosotros obedecemos a Dios, nuestros hijos van a obedecer también. Y van a aprender la obediencia. Y enseñarle a nuestros hijos la autoridad. Déjeme decirle que yo, después de más de 20 años de estar quizás sirviéndole al Señor como pastor, quizás, ¿sabe? Quizás hemos observado quizás a padres cristianos que no entienden lo vital que es que estén al mando de la vida de sus hijos. ¿Qué es lo que más cuesta, hermanos? Es tomar el timón de nuestra casa. Y a veces los padres no entendemos qué tan vital es eso. Que nosotros como papás debemos de tomar el timón, el mando de la vida de nuestros hijos. Y a veces los papás no entienden eso. Y a veces, mire, toman el papel de consejero. ¿Sabe cuál es la frase que más dicen los papás ahora? Dicen los papás, es que yo, y lo dicen a veces hasta con orgullo, ¿va? Dice, es que yo soy amigo de mis hijos. Y está bien, gloria a Dios por ser amigo de sus hijos. Porque así dicen los papás, es que yo trato de ser amigo de mis hijos. Y sí, está bueno, seamos amigos de nuestros hijos. Pero un amigo no es un papá. ¿Cuántos dicen amén? ¿O es cierto? Es que yo soy amigo de mi hijo. Yo soy amiga de mi hija. Sí, está bien, hagámonos amigos de nuestros hijos. Pero un amigo no es un papá. Son cosas diferentes. Un amigo da consejos, pero no tiene la autoridad. No tiene la autoridad sobre su amigo. Un amigo no va a poder corregir a su hijo. No, hablemos, hijos, somos amigos, hablemos como amigos. Ah, sí, está bueno, está bien, hacerlo. Sí, está bien, seamos amigos. Pero un amigo no tiene la autoridad. Un amigo no tiene la autoridad, amados hermanos. Y quizás a veces nos ayudamos como hermanos, pero hablando de la relación entre padres e hijos, es una relación de autoridad. Y hermanos, sí podemos ser amigos, sí podemos ser cheros de nuestros hijos, pero no olvidar que usted como papá es la autoridad de Dios para la vida de su hijo. Sí, seamos amigos, seamos cheros. Pero la autoridad que Dios le ha delegado como padre no la tiene que perder, porque muchos la han perdido. No olvidemos que usted tiene un poder que ningún otro tiene sobre la vida de sus hijos. Nadie más debe tener ese poder más que la que Dios le ha delegado a usted como papá. Y ese poder, ¿quién se lo ha dado? Se lo ha dado Dios. Dios se lo ha dado a usted, me lo ha dado a mí. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo para que vea la autoridad cómo se ha perdido. Por ejemplo, quizás en la casa hay avena nutritiva. Y usted viene y le dice a su niño, no lo hace. Mira, hijo, fíjate que todos tenemos avena, pero ¿qué quieres comer vos? ¿Querés que te prepare a vos plátanos? Ah, y a vos, hija, huevos estrellados. Y a vos, huevos picados. ¿Quién tiene la autoridad? ¿Quién manda allí? Yo he tenido consultas en mi clínica porque yo tengo la bendición de ver niños y hablar con papás. Y mira, doctor, fíjese que yo le hago comida a Juan, comida a Pedro y comida a la amarilla. Mire, yo termino pero cansadísima. ¿Por qué? Porque los niños, cada quien quiere comer lo suyo. ¿Quién tiene la autoridad? ¿Quién lleva el timón? Hijos, hay que comer verduras. No, es que mi hijo no come verduras, pobrecito. Ven, hijo, te voy a hacer tu pasito de pollito. Allá va la mamá calcahueta a hacerle, porque no le enseña a comer a su hijo. Ese es un problema de autoridad, hermanos.
Pero no solo hablemos de eso, porque usted como padre debería tener un poder sobre sus hijos. Y ese poder, ¿sabe quién se lo ha dado? Dios. No se lo dio a los hijos. Perdónenme, hijos que están aquí, jóvenes que están aquí. Usted no manda en casa. Algunos quieren mandar en su casa. Yo fui criado diferente. A mí me hacían llegar a las 9 de la noche. ¿Dónde está el compañero mío, Lego? Ahí que yo no fuera a pasar a las 9 de la noche. Todavía antes de casarme, como a los 29, 30 años, me cayó una cinchaseada. Porque yo casi nunca iba a la casa de mi esposa. Un día fui a visitar a mi esposa. Y estamos para de hablar y que eran las 9. Y ya estaba de hablar y platicar de la boda y que íbamos a hacer esto. Y ya estaba para casarme. Sí, cuando sentí en el hermano eran las 9:30. Y con mi papá no me daba carro, agarré la bicicleta y salí de las 9:30 para la casa. Y yo llegué a la casa, tenía llaves con cuidadito de abrir. Miren, hermano, ¿sabe dónde estaba mi mamá? Detrás de la puerta con la gran chancleta llena de púas. ¿Qué no te he dicho que a las 9 y papá? Me cayó una, hermano. Ay, que fuéramos a desobedecer a nosotros, a nuestros papás. 30 años iba a cumplir yo ya. Pero mi hora de entrada, que se podía salir en aquel tiempo, porque no se puede salir, y perdonen los muchachos, pero no piensen salir porque hoy les va mal. En el tiempo salíamos a todas partes y no pasaba nada. Pero tenía hora de entrada a mi casa. Tía Carol, vos testigo, que cuando íbamos a la tía Lore, son las 9 y ya sentían que yo volaba en el carro. Porque íbamos a dar a mi esposa antes de que nos casáramos. Y yo, 5 a las 9, hermano, pero yo le metía la pata al carro. Hay que fuera a llegar después de las 9 de la noche. Y si no, pregúntele a William Crispín. No, de verdad. Pero hemos perdido la autoridad, amados hermanos. Entonces no la tenemos. Mire, y a veces hemos perdido la autoridad hasta en decisiones muy importantes, no solamente en el desayuno. A veces hasta le decimos, ¿a qué escuela quieres ir, hijo? El niño de primer grado dice, mira, papá, yo quiero ir al San Luis, dicen los hipotes allá. Y el papá ni tiene para pagar, hermano. Pero como el niño quiere ir al San Luis, yo en el San Luis lo voy a poner. Autoridad, ¿quién tiene el timón? Y así nos pasa, amados hermanos, en la ropa. Mire, hay niños que llegan a la clínica tarde. ¿Saben por qué llegan tarde? Porque, mire, doctor, mira, la niña tiene 3, 4 años y no hallaba qué ropa ponerse. Me decía que le bajara esta, después me decía que le bajara la otra. Los niños deciden qué ropa ponerse ahora. Los niños deciden cómo cortarse el pelo ahora. ¿Quién lleva el timón? Vos que tenés 2 hijos, prepárate. Mi hermana Lorena tiene como 20, ¿no? La autoridad Dios se la da delegado a ustedes, los papás, y a mí de papá. A ver, voy a preguntar, ¿a quién le ha delegado la autoridad de educar a los hijos, de criar a los hijos, hermanos? A los papás. ¿Y se va a hacer lo que papá dice? Si, hermanos, a veces ni alcanza, no tenemos para salir a comer y los hijos quieren salir a comer, que coman lo que hay en casa. Ah, pues yo no como. Pues vaya a dormir ese papito y aguante hambre, díganle. Pero usted ejerza su autoridad. Dios se la ha otorgado. Ya vamos a hablar no de una manera que no hay que hacerlo, pero ejerza la autoridad que Dios le ha otorgado. Hermanos, el problema de esta forma es que cuando dejamos que el hijo tome las decisiones, entonces la autoridad ha sido pasada a los hijos. Y los hijos mandan. Ay, que mi hijo va a llorar. Ay, que mi hijo no le gusta eso. Ay, pastor, mire que mi hijo no, por favor, no le vaya a dar de eso, oye, porque a mi hijo no le gusta eso. ¿Y por qué no le gusta de eso? Porque su mamá y su papá no le enseñaron a comer de eso. ¿Sí? Simple y fácil. Bien, el argumento más sabio para convertir esto en una práctica es que a veces dicen los papás, muy común dicen, es que yo quiero que mi hijo crezca sin ningún problema, dice. Sin un trauma. Yo vi a una mamá pegarle, a un hijo pegarle a una mamá. ¿Y sabe qué dijo la mamá? Una mujer joven, por cierto. Ni tan joven, 30 años, eso no es ser joven, ya es una mujer madura, ¿no? Y le dijo, ¿y por qué se deja pagar por niño? Y yo, es que mi hijo tiene que aprender que nunca se debe dejar de una mujer.
Hermanos, lo vi con mis propios ojos. No importa, dijo, pégueme. Usted nunca debe dejarse de una mujer. Yo solo vi, hermanos. Ustedes son testigos. ¿Saben de qué estoy hablando? Yo soy su vecino. Y ella sí dijo, hijo, nunca te debes dejar de pegarte a una mujer. Y ella le estaba enseñando cómo de tratar a su propia madre. Pero hermanos, lo más importante en el proceso de las tomas de decisiones es que ellos sean entrenados a estar bajo la autoridad. Desde pequeños enseñémosles a estar bajo autoridad, que ellos no son absolutos. Ay, que me decía ya tarde, ¿sabes qué me decía mi mamá? Que sos absoluto, me decía. Tenía razón, tenía papá y mamá, pero los hipotes son absolutos. Que ellos tienen, que no se les olvide que ellos tienen un papá y una mamá, pues tienen papás, tienen tata y nana. ¿Sabe qué me da a mí cuando veo el montón de cipotes ahí amontonándose en la calle, a las bichitas tocándole, dando una gran tocada, amontonada, no sé cómo llamarle? ¿Sabe qué pienso yo? ¿Dónde está el papá y la mamá? Niños de 7º grado, 6º grado en las calles, hermano, amontonándose. Pregunto yo, ¿dónde está el papá y la mamá? Es que como vive con la abuelita, y pues sí, ¿para qué le dan con la abuelita? Pues si la abuelita pura pena y le da de comer. Es que vive con la madrina, con la tía. Y papá y mamá, pues, este país ha perdido la posición que Dios le ha dado, amados hermanos. Entonces, en la toma de decisiones, hasta en las tomas más pequeñas, tiene que estar papá y mamá. Que toda decisión en las vidas de ellos, hermanos, no importando la edad o el estado, debe ser tomado bajo la autoridad de Dios revelada en su palabra. Y eso debemos de enseñarle a nuestros hijos. Y ahí comienza. Porque, hermanos, debemos de enseñarle a nuestros hijos que este país está bajo autoridad. Tenemos las autoridades, nuestro presidente, sea como sea nuestro presidente, es nuestro presidente. Y yo no puedo decir que no es mi presidente, es mi presidente, aunque él se equivoque. Yo estoy bajo autoridad y tengo que cumplir las leyes de él, me guste o no me guste. Que la policía me paró porque no había puesto el cinturón, ¿es ley o no es ley llevar puesto el cinturón? Hermano Juan Carlos, a mí me pusieron, íbamos con Will veníamos de Santa un retiro, no me puse el cinturón. Imagínate, me tocó pues, es ley ponerse el cinturón. Si usted no lo pone porque usted es desobediente, no reconoce autoridad. Eso debemos enseñarle a nuestros hijos. Mire, los que son maestros, ¿cómo son los maestros ahora? Bueno, no ahora, sino cómo vive el maestro ahora con los muchachos. La maestra está dando la clase y los muchachos ¿cómo están? Tirándose placa, y ¿qué no hace? Ay, que el maestro le va a decir algo a un jovencito. ¿Sabe qué hacía mi maestro ya cuando yo estaba en 1er grado? La señorita Lupita, y en la escuela del Palo Verde se llamaba, está entre la frontera de Guatemala y El Salvador. Ahí había una escuelita, tenía 2 grados. Ay, pero la señorita Lupita, que yo fuera a empujar a un compañero, venga para acá, Alexito, me ponía la mano así, 10 reglazos, hermano. Ay, pero ahora que le van a decir algo al niño, va, si no le hacen nada al niño, le hacen algo a los papás, al pobre maestro. Sí, así es. Pero a veces nosotros, hermano, toda autoridad ha sido delegada por Dios. Hay autoridad del Estado, hay autoridad eclesiástica y hay autoridad familiar. Y toda autoridad es delegada por Dios. Ahora, los padres, hermanos, no debemos de ejercer el autoritarismo, ¿cómo se llama? Eso, cabal, hermanos. Miren, como papás, como agentes de Dios, los padres no debemos de ejercer esa palabra. O sea, tomar la autoridad en sus propias manos. Quiere decir eso, pues debemos de entender que la autoridad viene de Dios y que Dios nos la ha delegado a nosotros, nos la ha prestado y debemos de ejercerla. Porque a veces como papás cometemos un error. Vení para acá, aquí yo mando, yo soy tu tata. Ese es un error. Y yo soy usted su papá, pero no es la forma. Y usamos expresiones de ese tipo, amados hermanos. Si no haces lo que yo digo, te la vas a ver conmigo. Pau, pau, dice aquel. A ver, necesitamos el pau, pau. Pues te voy a dar pau, pau. Te voy a quitar el Nintendo, te voy a quitar el no entiendo, te voy a quitar el celular, te voy a quitar. Es así, hermanos.
Yo sé por cómo mis hijos sufren, que les quita el celular, lo voy a quitar una semana. Esa no es la forma. Lo que va a pasar aquí es que vamos a provocar ira en nuestros hijos. Porque ahí queremos poner nuestro ¿qué? Autoritarismo. Va a ser autoritario, pues. Quieren mandar. Como papá no debemos de olvidar que solo somos agentes de Dios para bendición de nuestros hijos. Y usted y yo como papá actuamos como representantes de Dios. Y esto nos debe recordar, hermanos, que los hijos, nuestros hijos, sus hijos, no son suyos, son de Dios. Y si son de Dios, no los maltraten ni los humillen, que ese es el error que cometemos muchas veces. ¿Cuántas veces usted le ha pedido perdón a sus hijos? ¿Cuántas veces ha tenido la capacidad de decir, mira hijo, Dios me ha dado una tarea sagrada de criarte, pero a veces he traído mi ira pecaminosa y te he ofendido? ¿Sabe qué hace ese papá? Dice, perdóname hijo, por tratarte mal, porque como papá somos tiranos, no voy a decir la palabra, mucho me cuesta, pero a veces actuamos como tiranos. También las mamás, y miren, las mamás a veces usan unas chancletas, pero las chancletas tienen púas. Miren, si es que agarramos a nuestros hijos con lo que, mire, si aquí hubiera una mamá brava, hasta esta maceta agarrar y se la quebrar en la cabeza. O sea, actuamos de esa manera y no olvidemos que Dios solo nos ha hecho agentes para la bendición de nuestros hijos. Y qué lindo es decirle, hijo, perdóname porque por mi ira te he ofendido, perdóname. Porque hermanos, pues debido a nuestra humana debilidad por el pecado mismo, cometemos tantos errores como papá. Yo los he cometido. Si yo he agarrado los hipotes del buche más de alguna vez. Más aquel que cholotón, pero ay papito, le digo yo, a ver quién es más fuerte. Pues no es así la cosa. Bien, aplicar disciplina no se trata de descargar mi ira sobre mis hijos, porque a veces descargamos nuestra ira, nuestro no. Miren, a veces llegamos malhumorados a la casa, y ¿sabe con quién se desquitan los papás? Cuando desquitamos los papás, con los hijos. Y nuestros hijos, el niño hermano Luis, ¿verdad? Bien lindo. Les voy a contar el día del retiro. El día de retiro, el viernes fue, ¿verdad? Me llamaron porque un niño estaba vomitando. Iba a llorar, mire, llegué y, ¿qué pasa, hermano? No, que mire que está bien malo. Pero la niña le digo así, le dije a la niña, yo, mire, le extendí los brazos, se fue conmigo y se quedó dormida. Y le digo, la voy a acostar. Cuando la fui a acostar, entré a otro salón, ahí estaba Luisito. Yo ni lo había reconocido. Pero Luisito desde que me vio sale corriendo, llorando a abrazarme. Lo chineé y se me durmió también. Pero imagínense que yo no fuera, porque soy papá y soy pastor. Yo decía, si yo le decía, cipote, ven para acá, cipote. Hermana, agarren a ese bicho que me quieren ensuciar, porque todos me llenaron de saliva los 2 niños. Y las hermanas vengan, ay, hermano, mire, es que, hermanos, es que así debemos de actuar como papás. Pero imagínense, llega a la casa bravo y sale el primero, ¿sabe el primero que sale en mi casa cuando yo llego? El Odi, es el mismo perro. Ese Odi ya llega con el juguete en la boca porque quiere que juguemos con él. Pero los niños cuando ven a uno, papá, ya veniste, suelte, cipote. No es que tuvo un mal día. Que sus hijos que van a saber que tuvo un mal día. Sus hijos quieren verlo, quieren abrazarlo. Estaba cantando ahí hoy y veía, hablando de Luisito, ¿verdad? Yo estaba cantando, estaba allá atrás y vi que le agarró la mano a los papás y se las unió como diciendo, papá, qué lindo se mira. Y el papá no le dijo, vámonos. Qué bien feliz, tomaba la mano con su niño. Hermanos, eso es lo que esperan nuestros hijos. No que seamos tiranos con ellos. A mí mi papá una vez, mi hermano, me pegó una patada, pero fue error mío también. Estábamos en una piscina, y entonces me dice mi hermano chiquito, Alex, si le hace caso, asustemos a mi hermana, a la Chemi. Decir que me estoy ahogando para que se asuste. Vengo yo y agarro al chiquito, va y lo tiro a la piscina. Se está ahogando Edwin, se está ahogando. Y yo soy ni a mi papá, hermanos. Y se tira un solo a la piscina pensando que el Edwin se está ahogando. No, papá, si no es cierto. Mire, cuando sentí, ¡fula! Allá donde está la hermana fui a caer. No crea que me dijo, hijo, no jueguen, no me agarró, me pegó una patada.
que no se me olvida, ¿no? Sí, parece que es chistoso, pero la verdad que así nos trataron, hermano. Nunca había cometido ese error de pegar una patada a su hija, ¿sí? Nunca hagas eso. Eso es tiranía. Eso es, aquí en este país ahora se va preso, usted hace eso. Pero hermanos, aplicar la disciplina no se trata de descargar la ira sobre nuestros hijos. Si usted hace esto, confundirá a su hijo en cuanto a quién debe responder. Debe enseñarle a nuestros hijos que ellos deben de responder a Dios, que todo lo ve. Mire, ¿qué dice Santiago capítulo 19? Póneme Santiago, hijo, capítulo 1, perdón. Santiago capítulo 1. Mira lo que decía el apóstol Santiago capítulo 1, versículo 19. Santiago 1, versículo 19. Uy, estoy perdiendo el tiempo. Santiago 1, 19 dice, mire, por esto, mis amados hermanos, ¿cómo dicen? Están las tres L's, mire. Todo hombre sea pronto, ¿para qué? Escucho. Mire, ¿sabe qué es lo que nos falta en los matrimonios? No voy a hablar de los matrimonios, es comunicación, oír al cónyuge. Este hermano fue exagerado, dice que las mujeres hablan 10,000 palabras en el día y los hombres solo hablamos 1,000 palabras. Y hablando de los matrimonios, cuando uno llega a la casa, la mujer quiere hablar con uno y uno ya habla las 1,000 palabras que habla en el trabajo. Pero los hijos también necesitan oír. Entonces dice, todo hombre sea pronto para oír. Mire, tardo para hablar, o sea, piense bien lo que va a decir, pues. Y mire, tardo para airarse. ¿Por qué dice? Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Están las tres L's. Y muchos padres creen, hermanos, que porque son bravos, ¿verdad? Muchos padres creen porque son enojados, creen que eso es bueno, pues. Este hijo sí me hace caso, me obedece. ¿Pero a quién obedece el niño? A su bravura, no al temor de Dios, no que ha pecado delante de Dios. Hermanos, es claro aquí que la vida justa que Dios demanda no puede ser producto de la ira de los padres o de los hombres. Cualquier cambio que esa ira produzca dirigirá al niño lejos de Dios y lo encaminará, oiga bien, a la rebeldía y a buscar agradar a los hombres. Se hacen rebeldes los hijos, hermanos, por muy mal que los maltratemos, por más disciplina que le metamos, pero si no es la manera de Dios, no es así. Veamos lo último, rapidito, en el tercer punto, hijo. Esta frase le voy a dejar nada más. Dice, la corrección no se trata de mostrarse ofendido como papá, sino de recordarles que su conducta ha ofendido a Dios. Enseñémosles a nuestros hijos. No es que lo ha ofendido a usted, sino que ofendió a Dios. Y esa conducta es pecaminosa y tiene que enseñársela a su hijo. De eso se trata la crianza, hermanos. Y estar bajo la autoridad de Dios. Entonces, miren, lo último. Los padres ejercen autoridad para discipular a sus hijos. ¿Y cómo lo hacen? Mire, vamos a lo último, el versículo 4. Mire cómo lo hace. Sí, debemos de criarlos, darles todo lo que tienen. Mire, versículo 4, la segunda parte. Criadlos, ¿cómo dice? En disciplina y amonestación del Señor. Criarlos con instrucción y disciplina del Señor. Ambas palabras, hermanos, implican enseñanza y corrección. La palabra disciplina viene de la palabra paidea. Paidea es como, la idea es como tomar de la mano al niño y encaminarlo por el camino correcto. Esa es la palabra disciplinar. Y la palabra amonestación, la palabra neutesia, es poner instrucción en nuestros hijos. Mire, y ambas palabras en aquel tiempo de Jesús se usaban, y se usaban para una sola cosa. Se usaban para instruir a los hijos, para corregirlos, para instruirlos. Entonces, hermanos, debemos de corregir e instruir a nuestros hijos. Eso sí, instruir y corregir, porque usted no puede corregir si no instruir. Entonces, tenemos que instruir y ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Instruir, o sea, enseñarle pues, y corregir, porque no va a corregir si no instruir. Entonces, cuando hacemos esto no debemos de hacerlo con enojo ni con ira, no tomando la autoridad en nuestras manos, sino depende de Dios. Ahora, por ejemplo,
hablando de la instrucción y la corrección, los animales. ¿Cómo se instruye a los animales? ¿O cómo es la palabra que se usa? ¿Cómo se les enseña? ¿Cuál es la palabra? Se amaestran. ¿Cómo es, hermanos? Se amaestran, pues. Una cosita, nunca olvide que sus hijos y mis hijos no son animales. ¿A cuántos los trataron de animal? A mí me trataban de animal. ¿Sabe cómo me decía mi papá a veces? Animal bruto, cerco de piedra, me decía. No sé qué decir, papá, pero fíjense que a veces hay gente que así trata a sus hijos, que animal, dicen. Primero que sus hijos no son animales, no lo olviden. Nunca le digan que es un animal porque su hijo no es animal. Su hijo tiene conciencia y tiene moral. Los animales no tienen conciencia ni tienen moral. Los animales actúan ¿por qué? Por instinto. ¿Cómo se cría? Voy a decir, porque, ¿cómo se amaestría pues un animal? Lo hacen por instinto. Usted le enseña y si hace algo bueno, ¿qué hace? Le da un premio, le da algo de comer. Y si no hace como usted hizo, ¿qué hace? Le da un latigazo, ¿no es cierto? Así se enseña a los animales. Ellos actúan por instinto, pero nuestros hijos y la raza humana no actúa así. Nuestros seres humanos, nuestros niños, hermanos, tienen conciencia moral. Mire, y si usted les enseña, ellos aprenden a diferenciar entre lo bueno y lo malo. Y entonces, los niños deben de ser instruidos adecuadamente antes de aplicar cualquier disciplina. O sea, antes de aplicar una disciplina o un castigo, antes de todo eso, los padres deben de asegurarse en primer lugar que han instruido apropiadamente a sus hijos. Porque a veces disciplinamos a nuestros hijos, ni les hemos enseñado, a veces ni saben por qué los estamos disciplinando. No les hemos dicho. Una vez me dijo mi hijo, me pidió permiso para hacer algo, y le dije, no vas, le dije yo. Pero ¿y por qué no me quieres dar permiso? Me dijo. ¿Por qué no me has dicho por qué? Pues no vas, y ya dije, punto, va. Pero él volvió a decirle, papá, pero no me has dicho por qué. O sea, no le había instruido por qué no quería que fuera a ese lugar. Y yo le dije, mira, cuando yo era joven, yo era más pecador que él, cuando yo me juntaba con mis yernos, ¿sabes qué hacía? A mis 18 años me juntaba 3 días antes de entrar a la universidad, me juntaba con mis cheros, 3 días pasábamos tomando, mujeriando, cuando yo tenía mujeres, haciendo barbaridades, viendo pornografía, todas esas cosas pasábamos, ¿sí? Entonces le digo yo, y entonces a mí me da miedo que te vaya a pasar lo mismo, me dijo, porque va a estar tal persona, son creyentes, pues a mí está bien. Pero antes, hermanos, de ejercer la disciplina, antes de ejercer un castigo, asegúrese que usted ya instruyó a su hijo. Mire, si uno a veces, no le decían, yo estaba en cipote y le decían, si te colgas de ese bejuco te vas a caer. Mi papá nunca me dijo a mí, pues un día yo vine y, como catazán, me tiré, mire, ¡flum! Caí en las raíces de espalda y me estaban muriendo. ¿Saben qué hizo mi papá? Bajó, se quitó el cincho y allá abajo me dio una cincha, ¿ya? Estoy hablando de cosas que uno vivió. Porque no me dijo a mí, hijo, no te colgues de ese volado porque te vas a malmatar. Pero él en vez de ayudarme, mejor me fue a malmatar más. A veces, hermanos, cometemos ese error como papás. Queremos disciplinar sin antes saber. Instruyamos al niño. Así dice la palabra del Señor, hermanos. Entonces, hermanos, la disciplina siempre es correctiva y nunca punitiva. ¿Qué quiere decir eso? Punitivo. O sea, que no es enojo, no es cólera. No es porque ya nos rebalsó. La disciplina, hermanos, no es para castigar. La disciplina desde el punto de vista bíblico es para corregir, es para volver al hijo al camino de la obediencia y de la bendición. Porque decía esos versículos que leímos, honra padre y a tu madre, honrar es obedecer. Es estar bajo la cobertura, bajo el techo, bajo la obediencia que puso Dios de papá y mamá. Ahora, ¿qué quiero corregir yo? De que mi hijo se ha salido de la bendición. Ya le dije yo a mi hijo, esto no lo hagas porque esto es mal. Hijo, esto no lo hagas. Y le he dicho, mira, si haces esto, si haces aquello, te va a pasar esto.
Yo le dije a mi hijo, se lo volví a decir, se lo he dicho varias veces. Entonces ahora él no obedeció. Entonces vengo yo y ahora debo aplicar la disciplina. Pero yo ya le enseñé a mi niño. Y por eso, no me voy a entretener mucho en eso, Dios dejó ahí, dice la Biblia, la vara de la corrección. La varita simboliza como un chivillito, flexible. No use la mano para disciplinar a sus hijos. Ese es un gran error. ¿Para qué le dio Dios las manos, hermanos? Para acariciarlos, para sobarlos, no para darle cipote, pum, pa, pa, y aquí la cabeza, pum, por el cipote, todos arruinados de la cabeza, están ahora por la cabeza. Ahí ya el papá, uno mire. Y si no es del pelo, es de la oreja. No. Si usted ya le enseñó a su hijo y tiene que corregirlo, tiene que disciplinarlo, entonces hágalo bien. Porque a través de la corrección, de la disciplina, ellos van a volver a la obediencia, al camino de Dios. No se trata si le va a doler o no le duela, tiene que dolerle, pero no se trata que le duele porque el dolor no lo va a cambiar. Lo que usted está corrigiendo es su conducta, su actitud para regresarlo al camino de la obediencia. O sea, usted tiene que entender que si su niño sigue así y usted tiene que enseñarle, es porque usted lo ama, porque no quiere que le vaya mal en la vida. ¿Por qué hay tantos muchachos en las calles perdidos? Porque nunca los corrigieron los papás. Y hoy los hijos dicen, mi papá nunca me dijo nada y me dejó. Proverbios 19:18 dice rápido, dice, castiga a tu hijo en tanto que haya esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Instruye al niño en su camino y aunque fuere viejo, no se apartará de él. La disciplina, rapidito hermanos, debe ser con amor. Porque la disciplina es con amor. La palabra dice que Jehová dice que al que ama, castiga. Como el padre al hijo que quiere. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. O sea, si usted tiene hijos, hermanos, hágalo con amor. A mí siempre me gustó leer libros y yo siempre sigo recomendando libros como, por ejemplo, Cómo crear hijos felices y obedientes. Lea libros del doctor Dodson y todo eso, yo porque a mis hijos hoy tengo que leer para los nietos ya, porque ya mis hijos crecieron. Pero mi esposa era bien enfática en decir, amor, disciplina, enseñanza y ejemplo. 4 cosas. 4 cosas en la crianza de nuestros hijos. Enseñanza, disciplina, amor. Usted discipline con amor, no porque le rebalsó ya el vaso, hermano, es que ya no aguanto, vení por acá, y flau, ¿y por qué le está pegando? Pero qué lindo es, hijo, vení, yo te amo con ese amor del Señor, Dios te me ha regalado como mi hijo, y no quiero que te vaya mal en la vida. Bájate tu pantaloncito, hijo, hija, y te van a caer 2 para que no te olvides de que Dios te ama, y después de que le dé, abrácelo. Así debe ser, hermanos. Estoy hablando de cosas prácticas de la vida. No que le rebalse, eso no es un error. Vaya por el cuarto. Y se queda encerrado en el cuarto. Si puede estar en el cuarto, hace lo que él quiere, poner la televisión, ver la película que quiere. No. ¿Sabe el problema de la autoridad? No queremos tomar tiempo. No nos queremos complicar la vida. Nos quitamos el cincho y fla, y con lo que sea ya es tú. Queremos que con eso hemos corregido. No, la corrección no es así. Es con amor. Porque con amor eterno, dice la palabra, que Dios nos ama. No olvidemos, amados hermanos, que las consecuencias de la desobediencia son fuertes. ¿Cuál es la paga del pecado? La muerte, ¿no es cierto? La paga de la desobediencia, si usted no le enseña bien a sus hijos, les va a tocar eso. ¿Qué hacemos en un entierro? ¿Nos estamos riendo? ¿A qué no? Estamos llorando. Así tenemos que ver que cuando nuestros hijos cometen un error y necesitan ser disciplinados, hagámoslo, pero digamos, Señor, no quiero que mi hijo se pierda. ¿Sabe que muchos se han dado por vencidos con los hijos de 11 y 12 años y los dejan? Ya no, hay que ver qué hace. Ahí están los pobres tatas esperando a las 12, 1 de la mañana y los hijos no llegan. Y llega el hijo todo ahí, todo así cayendo ya, y ya vino, va, anda, acostate pues. ¿Por qué, hermanos? Eso no es lo que Dios quiere para nuestros hijos. Dios nos ha, poneme la última, papá, por favor. Dios, amados hermanos, dame otra.
Esta es la última, sí va. Dice, Dios como padres nos ha delegado a que seamos agentes de Dios. Segundo, los padres debemos de ejercer nuestro autoridad, esa palabra, nunca la voy a poder decir. Y tercero, los padres ejercen autoridad para discipular a sus hijos. Toda esa disciplina, todo ese castigo es para discipular a sus hijos, para llevarlos a Dios. Sí, que sean ingenieros, que sean doctores, está bien, que sean abogados. Pero lo prioritario es que sean preparados para llegar a Dios. Yo quiero doctores de Dios, quiero abogados de Dios, ingenieros de Dios, maestros de Dios, amas de casa de Dios, lavaderas, o lavandaderas, como le llaman, pero de Dios, ¿sí? Ya no se hace eso porque hoy es la lavadora, ¿verdad? Pero hermanos, criemos hijos para Dios y vamos a ver la victoria en nuestra vida. Vamos a ponernos de pie y terminar aquí, hermanos, no quiero ya entretenerlos mucho. Vamos a ponernos de pie. Concluyendo, amados hermanos, voy a concluir con esto. Nuestra instrucción y corrección debe de dirigirlos a Dios. Oiga bien, nuestra instrucción y corrección debe de dirigirlos a Dios, a nuestros hijos. Orientar sus corazones hacia Él. Él nos ha dado la autoridad para hacer esta tarea, no para que ellos sean en esta vida lo que nosotros como padres deseamos, sino para que se conviertan en discípulos de nuestro Señor. En la tarea de ser padres no se trata de nosotros, no se trata de nuestras metas y de nuestros intereses, sino de las metas de Dios, de sus propósitos eternos. No se trata de que usted ponga en alto el nombre de la familia, eso es idolatría. Se trata que sus hijos lleven la gloria de Dios. Los que se van a casar muy pronto, desde ya, comienzan a ver esto delante del Señor, que cuando Dios les dé sus hijos, ¿cómo los van a criar? ¿Cómo los van a discipular? Hermanos, vivimos, como dice allá en Romanos, no os conforméis a este siglo. ¿Sabe cómo es este siglo? Este siglo está destruyendo las familias. El enemigo número uno de la familia es el diablo. ¿Y sabe qué está haciendo el diablo? Destruyendo las familias, separando las familias. Los hijos por aquí, los papás por aquí, y a veces hasta la mamá y el papá también aparte. El papá en una cama y la mamá en otra cama. Hermanos, Dios no quiere eso para nuestras generaciones. Y usted como hijo de Dios, yo como hijo de Dios, hagamos la diferencia. ¿Por qué no nos juntan como familia esta mañana? ¿Por qué no nos juntamos como familia? Es bien lindo estar como familia, juntémonos como familia. Traiga a sus hijos de la escuela dominical, traigan a los niños de la escuela dominical, y que estén aquí con sus papás en este momento. Para mí es un momento, deje que los maestros los traigan, hermanos, no se vayan. Maestros, por favor, traigan a los niños. Traigan a los niños para acá. Este es un momento muy especial, es un momento de familia. ¿Cuántos estamos agradecidos por la familia que tenemos cada uno? Por nuestros hijos, por nuestros padres, por todo lo que Dios nos ha dado como familia. ¿Y sabe qué? Dios quiere que seamos una familia diferente, una familia que proclamemos la gloria de Dios, que seamos una familia felices, como decía la palabra que los hermanos nos dieron esta semana. Seamos una familia, amados hermanos, que podamos vivir la felicidad de Dios, renovar la felicidad de Dios cada día. ¿Cómo lo vamos a lograr? Renovando nuestras mentes, evitando, hermanos, pidiéndole al Señor que cambie nuestro carácter, que haya un buen trato entre nosotros como familia, que practiquemos el perdón. Eso es lo que más nos cuesta, hermanos, practicar el perdón. Practiquemos el perdón. Hay tantos planes de Dios para nuestras familias. Esta mañana tomemos nuevos retos, diría yo esta mañana. Nuevas decisiones. A los que tienen niños chiquitos, Dios les ha delegado la autoridad para criar a sus hijos. Hágalo a la manera de Dios. No saque a Dios de la crianza de sus hijos. No cometa ese error. Hágalo en base a las palabras de Dios. Y usted va a criar hijos con
obedientes hijos de Dios. Y que esta mañana como familia podamos decir, aquí estamos, unidos otra vez como familia. Y podamos decirle al Señor, una familia, queremos ser una familia de Dios. Cantemos ese canto que así dice. Aquí estamos comenzando, comprometiéndonos con su palabra, nuestro ser. Una familia hemos de ser, una casa que será un hogar establecido en la fe. Lo construiremos con fe, si lo podemos hacer. Vientos fuertes soplarán y no caerán, y el mundo sabrá que somos un hogar establecido en la fe. Para una familia ser, tenemos que amarnos a cualquier precio, sin egoísmo. Sí, Señor. Nuestro hogar será un hogar que abunde con su amor, un reflejo de ti, Señor. Lo construiremos con fe, si lo podemos hacer. Vientos fuertes soplarán y no caerán, Y el mundo sabrá y el mundo sabrá que somos un hogar que somos un hogar establecido en la fe. Lo construiremos con fe, si lo podemos hacer. Vientos fuertes soplarán y no caerán, y el mundo sabrá. y el mundo sabrá que somos un hogar establecido En la fe. establecido En la fe. establecido En la fe. Padre, te damos gracias esta mañana, Señor. Padre, gracias porque como padres nos has delegado, Señor, esa función, la crianza, el discipulado de nuestros hijos, oh Dios. Queremos hacerlo a la luz de tu palabra, Señor. Queremos hacerlo a la manera tuya, Señor. Queremos, Señor, criar a nuestros hijos según tu palabra, Padre. Señor, que realmente podamos hacerlo, Señor, de la mejor manera como tú has mandado hacerlo, Señor. Padre, que cada uno, Señor, tomemos esa decisión esta mañana, que si lo hemos estado haciendo a nuestra manera, Señor, que hoy comencemos a hacerlo diferente, Señor. Que no olvidemos que los hijos que tú nos has dado son tuyos, Señor. Tú nos los has dado para que les mostremos tu camino, Señor, para que les enseñemos tu palabra, para que los preparemos para la eternidad, oh Dios. Señor, ayúdanos a corregir y a disciplinar a nuestros hijos. Señor, que lo podamos hacer con amor como tú lo has hecho con cada uno de nosotros, porque tú nos has disciplinado muchas veces, pero lo has hecho con amor, Señor. Padre, gracias por cada familia aquí representada esta mañana. Señor, bendecimos cada familia, cada padre, cada madre, cada hijo en esta hora, Señor. Cada abuelo, Señor, abuela que está esta mañana aquí, Señor. Queremos bendecirlos en tu nombre y úsalos, Señor, para que nuestros hijos, para que nuestros niños, Señor, puedan ser guardados y apartados para ti, Señor. Que sean corregidos a tu manera, Padre. Gracias te damos esta mañana, oh Dios, por ser esta familia, una familia de fe en cada una de nuestras familias, Señor. Gracias, Dios, te damos esta mañana, Padre.
Bendito eres, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Amén, hermanos. No olvide que la autoridad Dios se la ha delegado para sus hijos, no para el del vecino ni para el del sobrino. Es para sus hijos. Que Dios nos bendiga, amados hermanos.